Hola a todos, espero estén bien. Mi nombre es Manuel Peñalosa Herrera, soy estudiante de medicina del quinto año de la Universidad de Talca y hoy les voy a hablar un poco de los fármacos antifúngicos y su farmacología en general, ya, a modo de repaso. Les doy la bienvenida a esta nueva edición de estos videos de repaso online. Como hoja de ruta del día de hoy, vamos a ver primero una definición y uso en general, posteriormente hablar un poco de los antifúngicos de acción sistémica, y posteriormente hablar de los antifúngicos de acción superficial para finalizar con algunas consideraciones de este tipo de fármacos. ¿Ya? Es una presentación breve, enfocada más que nada a los mecanismos generales de estos fármacos y su uso en la medicina. Entonces, para partir, vamos a comenzar con la definición y uso de los antifúngicos. En base a esto, quise clasificarlos primero según el tipo de micosis que encontramos. Y vamos a tener micosis de uso sistémico y de superficiales. Entre los antifúngicos de uso sistémico nos vamos a encontrar con la anfotericina B, los azoles, la caspofungina, los azoles subdivididos como el ketoconazol, fluconazol y traconazol. Mientras que los antifúngicos para acciones superficiales vamos a tener la terbinafina, la nistatina, la grisifulvina y otros azoles como el clotrimazol y el miconazol. ¿Ya? Y también este gráfico resume muy bien lo que es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción de los antifúngicos en general, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, como se muestra acá, que aquellos que van a inhibir la síntesis del ergosterol van a ser los azoles, ¿ya? Acá, por ejemplo. También las que van a inhibir también el tema de la síntesis de DNA-RNA, ¿ya? Las candinas para el tema de la pared, ¿ya? Los benzamidazoles acá en las funciones de las tubulinas, ¿ya? Este es como un gráfico en general de cómo van a interactuar los antifúngicos para cumplir su rol en la patología. Tenemos entonces primero los antifúngicos de uso sistémico. En los antifúngicos de uso sistémico encontramos los polienos y entre ellos la anfotericina B. En este grupo están antifúngicos como la anfotericina B, ya lo dije, y derivados como con algunos complejos lipídicos. El mecanismo de acción de la anfotericina B tiene que ver con la unión a los esteroles de la membrana citoplasmática del hongo propiamente tal, que va a provocar alteraciones en la permeabilidad de este y posterior su muerte. De hecho, se clasifica como fungicida. ¿Qué consideraciones hay que tener con este fármaco? Que actúa uniéndose al ergosterol, tiene acción sobre levaduras, aspergillus y algunas órdenes mucorales. Se utiliza en infecciones fúngicas de tipo severas y de hecho es el gold estándar hoy en día en las micosis invasoras. Tiene baja resistencia, pero el principal problema de este medicamento es la toxicidad, en especial la nefrotoxicidad, ya que no ataca solo células fúngicas. Por lo tanto, es muy tóxico en el ser humano. Y hay que ser cautelosos en su uso. Eh, para la resistencia, de hecho, se han probado algunas alternativas con complejos lipídicos que ha ido en ayuda de esto y ha ayudado un poquito a disminuir lo que es la resistencia. Por lo tanto, ha sido útil en este caso el uso de esos complejos lipídicos. Por otra parte, tenemos los azoles. En este grupo encontramos antifúngicos como el fluconazol, el itraconazol, el ketoconazol, entre otros, ¿ya? Estos fármacos han sido un gran avance, de hecho, en las micosis oportunistas y en la baja de efectos tóxicos que se producen post-anfotericina B. El mecanismo de acción de los azoles tiene que ver con la unión de los esteroles de la membrana y provoca alteraciones también en la permeabilidad y posteriormente la muerte. Y específicamente inhibe la transformación del anosterol a ergosterol por la unión a la C14-alfa desmetilasa. También se clasifica como fungicida. Tenemos clasificación de los azoles, que vamos a tener los imidazoles como el ketoconazol, los triazoles como el fluconazol o itraconazol, y los triazoles de segunda generación como el voriconazol y el rauconazol. Vamos a hablar del ketoconazol, ¿ya? Es un imidazol.
El ketoconazol es el primer azol que se administra, que se administró vía oral para infecciones sistémicas. Es de amplio espectro y en hongos como candidiasis y dermatofitos. Los usos clínicos que tiene el ketoconazol van a ser la tiña, la vulvovaginitis y micosis profundas. Se puede administrar de forma vía oral, en cremas o como champú. ¿Qué consideraciones tenemos que tener con el ketoconazol? Es que se absorbe muy fácil, de hecho, vía oral por el ambiente ácido que tiene, se metaboliza por la CYP450 y se elimina de vía biliar. También se excreta en la leche materna, por lo tanto está contraindicado en la lactancia. Las principales RAMs del ketoconazol van a ser alteraciones gastrointestinales, hepatotoxicidad, que puede ser reversible o fatal, dependiendo de las dosis, inhibición de la esteroidogénesis, por lo tanto hay que tener ojo acá en utilizarlo en las mujeres, por ejemplo, y no alcanza el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué consideraciones debe tenerse acá? Es que hay que evaluar el riesgo-beneficio solicitando el perfil hepático. Otro de estos medicamentos es el fluconazol, que se clasifica como triazol. El fluconazol es un antimicótico de amplio espectro. Tiene buena actividad ante la cándida, el Cryptococcus pneumoniformans, entre otros, y se dispone en tabletas y formulaciones intravenosas. Sus usos clínicos van a ser la infección por cándida, la meningitis criptocócica, micosis endémicas, y no tiene acción sobre los aspergilos. ¿Ya? Las consideraciones farmacológicas que va a tener es que suele ser bien tolerado, y sus RAMs más frecuentes van a ser síntomas gastrointestinales, exantema, cefalea, alteración de pruebas hepáticas, y este no interfiere con la síntesis esteroidal como el anterior. Respecto a las interacciones de este fármaco, es que aumentan los niveles de fenitoína, hipolisiantes orales y carbamazepina. Hay que tener ojo también y considerar en caso de síntomas de enfermedad hepática, ¿ya? En caso de que se observe, por ejemplo, aumento de las transaminasas de mayor a un 5%, hay que suspender el tratamiento por posible falla hepática. Otro es el voriconazol. El voriconazol es un antimicótico de amplio espectro y las vías de administración pueden ser vía oral e intravenosa. Sus usos clínicos son principalmente en aspergilosis invasivas en pacientes que no pueden utilizarse anfotericina B. También se usa en infección invasiva por cándida resistente al fluconazol. ¿Qué consideraciones farmacológicas hay que tener? Es que hay diversas RAMs, como por ejemplo alteraciones visuales, nefrotoxicidad, alteraciones hematológicas, anemia, leucocitopenia, entre otras. No se debe utilizar nunca en menores de 2 años, y también se pueden ver alteraciones hepáticas manifestándose como ictericia o como hepatitis, ¿ya? De hecho, este fármaco hay que tener ojo con su uso y se reserva solo en casos en que suele ser muy necesario, ¿ya? Como en caso de infecciones invasivas que son resistentes al fluconazol. Siempre, pero siempre en el uso de este fármaco hay que vigilar el perfil hepático durante todo el tratamiento, ¿ya? Por las grandes reacciones adversas que se han visto en base a esto mismo. Otra es la caspofungina, que es una de las nuevas clases de antimicóticos que se han visto, y trabaja en base a la inhibición de la síntesis de glucano, ¿ya? El glucano es un constituyente de la pared de los hongos, y su espectro principal va a ser principalmente la cándida y el aspergillus. Se usa como primera línea ante infecciones graves por cándidas y como salvataje en aspergilosis de tipo invasora, y también como terapia empírica en neutropenia febril. ¿Qué consideraciones farmacológicas hay que tener? Es que tiene una biodisponibilidad oral pobre, que no se ajusta en falla renal, de hecho. No requiere ajuste en las dosis. Tiene toxicidad que podría provocar cefalea, fiebre, exantema, elevación de enzimas hepáticas. Y sus interacciones importantes son ciclosporina traculimus, por lo tanto hay que tener consideración en pacientes renales, por ejemplo, en que se estén empleando estos fármacos, ¿ya? Principalmente pacientes pediátricos o adolescentes con síndrome nefrótico, en los que se esté empleando la ciclosporina o el tacrolimus. Se emplea vía intravenosa. Esta es una consideración de la caspofungina y fue la primera equinocandina que se introdujo al mercado. Esa, de hecho, es la clase de este fármaco. Ahora, por otra parte, los antifúngicos que se usan en infecciones de tipo superficiales. Tenemos el clotrimazol, que es un imidazol tópico, tiene espectro reducido a cándida y dermatofitos. Sus usos clínicos son la candidiasis cutánea, vulvovaginal y bucofaringia. También se ha visto que se utiliza en el caso de dermatofitosis, ¿ya? ¿Qué consideraciones hay que tener con el clotrimazol? Es que su absorción es relativamente nula, ¿ya? Solo se utiliza básicamente aplicación local. Se presenta, o su forma de presentación es en crema, polvo, soluciones, óvulos y tabletas vaginales. Sus RAMs más frecuentes van a ser ardor leve, eritema, prurito y urticaria.
¿ya? ¿Qué alternativas hay a esto? El leconazol o el tioconazol. En general, el clotrimazol no es muy tóxico, de hecho no suele presentar reacciones adversas, ya que se presenta, el uso más común que tiene el clotrimazol es en cremas, ungüentos, ¿ya? Y está básicamente dirigido a lo que es la cándida. La nistatina es otro de los antimicóticos que se suele ver en ungüentos. Tiene un mecanismo similar a la anfotericina B, pero es más nefrotóxica. Por lo tanto, no se usa de forma sistémica. Ya solo usamos nistatina en caso de infecciones superficiales. Sus usos clínicos son la candidiasis cutánea nuevamente, la vulvovaginal, la bucofaringea, ya. De hecho, hay una presentación en pediatría de la nistatina que, que se utiliza mucho para el caso de la candidiasis recurrente. Se utiliza mucho en niños. Y vienen presentación de suspensiones orales, comprimidos, cremas y óvulos vaginales. ¿Qué consideraciones tenemos que tener con la nistatina? Es que tiene absorción nula sobre la piel, mucosas y tracto gastrointestinal, y que se excreta casi el 100% de las deposiciones. No se usa en forma sistémica. Sus RAMs suelen ser muy infrecuentes, pero si se presentaran, por lo general serían, en caso de que se utilizaran candidiasis orofaringea o bucales, náuseas o vómitos por el sabor amargo que tiene. Pero como dije al principio, la forma más utilizada de la nistatina es en ungüentos tópicos. Otro es la grisofulvina. La grisofulvina es de espectro limitado a dermatofitos, viene en presentación de cristales micronizados. Sus usos clínicos son en caso de dermatomicosis de la piel, cabello, de las uñas, cuando fracasan tratamientos tópicos con antimicóticos. Estos se utilizan más en vía oral, de hecho. ¿Cuál es el mecanismo que tiene este? Es que va a paralizar la metafase de los hongos y en ese caso podría inhibir la síntesis de ácidos nucleicos. Su absorción bioral es muy variable, aumenta en presencia de grasas, tiene alta excreción renal y hay buen depósito en células precursoras de queratina. Por eso es que se utiliza de hecho en micosis como onicomicosis, de que encontramos estas células en uñas, piel y pelo. Es muy bien tolerada la grisofulvina, no se reportan muchas reacciones adversas. Y lo otro es que hay que tener consideración en pacientes usuarios de anticonceptivos orales que van a disminuir la eficacia. Por lo tanto, no es bueno combinarlos. O se debe advertir a la paciente sobre. Tenemos también la terbinafina. La terbinafina va a ser un inhibidor de la síntesis de ergosterol, específicamente la enzima de guanina epoxiasa. Es de amplio espectro y es muy activo ante cándida y en epidermofitos, perdón. Sus usos clínicos van a ser básicamente dirigidos a lo que es el tratamiento de infecciones por dermatofitos, tiñas, básicamente tiña unguis. Corporal también se ha visto, ¿ya? Y también infecciones en pies. ¿Qué consideraciones hay que tener? Es que se puede administrar vía oral o tópica, es muy lipofílica de hecho, eso lleva a que tenga una muy buena distribución. Su metabolismo es hepático y su eliminación excrecional renal. Tiene baja toxicidad, suelen ser como síntomas digestivos lo que provoca, y tiene baja afinidad por el citocromo P450. Consideraciones especiales: que interacciona con la codeína y con antidepresivos que utilizan la CYP2D6. ¿Qué consideraciones generales o especiales también tenemos que tener en el caso de que indiquemos antimicóticos? Y para esto ya ir finalizando también esta presentación. Hay que tener mucho ojo con las resistencias, ¿ya? Pacientes con patologías autoinmunes, que sean graves, o la adherencia también. De hecho, eso provoca las resistencias. Esos son los grupos de pacientes en los que se puede provocar resistencia a los antimicóticos. ¿Qué es clave en el uso antimicótico? Un diagnóstico precoz. Mientras más precoz sea el diagnóstico, más efectivo va a ser el tratamiento. Y por menor tiempo también. Hay que retirar cuerpos extraños si están presentes, ya que van a ser como un círculo vicioso respecto al crecimiento del hongo. Ya me refiero a cuerpos extraños, por ejemplo, en uñas, en ese caso. Hay que tener ojo con factores de riesgo en pacientes, como por ejemplo el uso prolongado de antibióticos, cirugías, estancia en unidad de paciente crítico, comorbilidades como el VIH, diabetes mellitus o EPOC, donde se ve mucho el tema de las micosis oportunistas. Y también muchas veces se ha reportado que se utilizan como profilaxis en pacientes de alto riesgo, donde podría generarse una micosis de tipo sistémica y se empieza a utilizar de forma anticipada. Espero haya quedado claro. La idea era hacer un breve resumen de lo que es los fármacos antifúngicos en general, y nos vemos en otra presentación. Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención.